Estamos iniciando un tiempo dedicado, un tiempo que dedicamos para recordar algunos hechos que son trascendentales. Sí, para la historia, para el universo entero, pero de manera personal, hechos trascendentales para cada uno de nosotros. Así que dedicamos este tiempo especial para poder recordar, para poder afirmar estas verdades. Y todo este tiempo dedicado tiene su culminación, tiene ese maravilloso cierre en el próximo domingo, nuestro domingo de resurrección. Pero no queremos correr hacia aquel lugar. Hoy tenemos mucho que celebrar. Hoy tenemos esa entrada triunfal, esa llegada del Rey. Así que quiero que en esta hora tomemos nuestra nominación del año, ese tema que estamos enfatizando, que estamos aprendiendo y profundizando en todo este año de, a ver si me ayuda alguien, ¿en qué año estamos? Muy bien, mi hermana Patti. 5 puntos, no, 5, 10 no, 5. Está bien, ya lo hemos practicado. Estamos en 2026, año de proclama del favor de Dios. Y entonces vamos a vamos a profundizar y vamos a unir a esta celebración esa proclama del favor de Dios. Así que vamos a hablar de la proclama del Rey. Y la primera pregunta que queremos hacernos en esta hora es: ¿quién es Jesús? Porque dependiendo de cómo respondamos esa pregunta, de la misma manera vamos a vivir nosotros. Es una pregunta fundamental. Y sobre la respuesta a esa pregunta de quién es Jesús, se fundamenta nuestra relación con Él. Y sobre ese fundamento entonces, nosotros vamos a construir nuestra vida. Muchos hoy se llaman cristianos, pero siguen diferentes ideas de Cristo. Algunas descripciones que quizás pueden ser adecuadas, pero que se quedan cortas, incompletas, para verdaderamente entender, conocer quién es nuestro Dios, quién es Jesús Cristo, quien nos ha revelado al Padre. Algunos hablan de un buen consejero. Definitivamente, Jesús habló verdad y vida a nosotros. Otros hablan de un iluminado, claro que su palabra venía con autoridad, que había algo diferente. Otros hablan de un fiel amigo. Seguro no podríamos tener un mejor amigo, uno más fiel. Pero todas estas descripciones se quedan cortas para que podamos entender verdaderamente quién es Jesús. Así que lo que queremos hacer en esta hora y el tiempo que vamos a dedicar, lo vamos a hacer en el Evangelio de Marcos. Así que le invito a que me acompañe al capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Evangelio, recordemos que es buena nueva, es buena noticia, es ese anuncio. Así que vamos a ir a esa notición que nos trae Marcos, el evangelista. Y me gusta el Evangelio de Marcos porque, a diferencia de otros evangelios que quizás toman todas esas promesas que Dios había hecho y empiezan a presentar cómo es ese cumplimiento, o hay otros evangelistas que lo que hacen es dar una descripción detallada de todos aquellos detalles que se dieron en ese nacimiento de Jesús. Marcos inicia con la acción. El gran notición que anuncia Marcos inicia de inmediato en la acción. Así que es un evangelio muy activo y ya vamos a ver cómo va describiendo Marcos este evangelio. Y lo que vemos en este evangelio es algo maravilloso. Es que Marcos va develando. Develar no es una palabra que usemos normalmente, pero develar es quitar un velo. Así como se hace con una estatua, con alguna obra de arte que ha estado
escondida, que ha estado cubierta con ese velo y lo vamos develando para ir conociendo. Pues vamos a ver cómo hay varias capas que Marcos va quitando, va develando para que conozcamos verdaderamente quién es Jesús. Pero desde la entrada, desde el inicio se nos da un anuncio. Jesús, aunque se va develando progresivamente, cuando Él aparece en escena, no es con una corona, pero sí con una proclama, con un anuncio. Sus primeras palabras están en el versículo 14. Estamos ya en Marcos 1. Marcos capítulo 1, las primeras palabras que salen de la boca de Jesús en este evangelio son en el verso 14. Y dice Jesús: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba: el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Una proclama, una declaración poderosa, y es una proclama que es una buena noticia, es una proclama de favor. Aquí comienza la develación. Jesús anuncia un reinado, y ese anuncio es la proclama del favor de Dios. Dice: por fin ha llegado el tiempo, el reino de Dios se ha acercado. Estudiábamos esa palabra, esa descripción de el reino ya está aquí o todavía no ha llegado. ¿Cómo podemos entender eso? Y estudiábamos esto en nuestra escuela de servidores. Y decíamos que una buena manera de entender esto es como un tren que ha llegado ya a la estación. Ya está aquí, todavía no lo tenemos aquí, pero ya está ahí, ya ha llegado. Podemos ver ese verbo, ese anuncio de la llegada. Así entendemos entonces. Jesús anuncia un reinado y ese anuncio es la proclama del favor de Dios. Donde el hombre esperaba juicio, Jesús anuncia una buena noticia. Una buena nueva. Y donde había separación, donde había distancia, Jesús anuncia que es Dios quien ha cerrado, quien ha acortado esa distancia. Él se ha acercado. Hay cercanía y hay reconciliación con Él. Ese es el inicio. El comienzo es una proclama del favor de Dios. Y a medida avanzamos entonces en este evangelio, vamos a ir respondiendo a esa pregunta: ¿quién es este? Y es que de inmediato entendemos que hay alguien diferente, que algo está sucediendo aquí. En el verso 22 de este mismo capítulo 1, cuando la gente escucha a Jesús enseñar, algo sucede. Ellos notan que hay algo diferente. Y dice el verso 22, la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Y luego avanzamos un poco y vemos que Jesús tiene autoridad también sobre aquellas ataduras, sobre aquellos espíritus malignos que ataban a las personas. Y dice en el verso 27, el asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido al expulsar demonios. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Y seguimos avanzando y vemos que Él tiene autoridad sobre los cuerpos y que Él trae sanidad. Maravilloso. Primero, la suegra de Pedro está enferma.
Y me llama la atención que cuando la sana, dice que Dios la sana de inmediato. Y aquella mujer se levanta y les prepara comida a todos los que estaban en casa. ¿Por qué? Porque esa sanidad que Dios trae nos habilita para el servicio. Y luego escuche esto, Marcos capítulo 1, verso 40, seguimos avanzando. No hemos pasado todavía del primer capítulo de esta maravillosa historia, de esta notición que nos cuenta Marcos. Y estamos en el verso 40. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Y aquí vamos conociendo más, vamos quitando más velos para conocer a Jesús. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante, amén. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Y yo quiero enfatizar esto, porque este Jesús que vamos conociendo, que le vamos quitando los velos, es un Jesús, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él sigue sanando hoy. Y yo quiero decir que algunos serán sanos hoy mismo. Pero quiero enfatizar esto de la palabra, porque a veces como pastores atendemos casos, escuchamos a tanta gente y muchos a veces no sabemos si es fe o es la misma negación. A veces escuchamos cosas como, no, es que yo, pastor, yo me dejé de tomar el medicamento porque yo le creo al Señor. Y nosotros nos preguntamos, ¿será verdadera fe o será negación? Pero me llama la atención la instrucción que da Jesús ahí. Porque Jesús le dice al leproso que sí quiere sanarlo y le dice, sé sano, pero después lo envía a confirmar esa sanidad con otros. Así que muchos van a ser sanos hoy, pero yo quiero decirles que usted va a ir y usted va a confirmar la obra que Dios ha hecho en su vida, en el nombre de Jesús. Y luego escuche, esto sucede porque las multitudes se siguen reuniendo cuando escuchan de lo que Jesús está haciendo. Cada vez lo sigue más gente y todos los lugares, las casas se quedan sin espacio. Y vienen 4 amigos que dicen de su amigo que es paralítico, dice Jesús es quien te puede sanar. Pero cuando llegan a aquel lugar la casa está repleta. Y lo que esos amigos hacen es subirse al techo, quitar el techo y descienden a aquel hombre frente a Jesús. Y Jesús es impactado. No nos cuenta Marcos que por la fe del hombre, sino por la fe de sus amigos. Y escuche esto, dice, al ver, ahora seguimos en el capítulo, pasamos al capítulo 2, verso 5, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados.
Y esto es importante porque vamos conociendo más de Jesús. Yo he escuchado también, a veces pensamos, a veces decimos, no, es que yo no tengo el testimonio de aquella hermana que fue sanada. Es que yo no tengo el testimonio de aquel hermano que fue librado del alcoholismo. Porque pensamos, porque no nos damos cuenta el poderoso milagro que Jesús ha hecho al perdonar nuestros pecados, al darnos esa vida nueva en Él. Y cuando Jesús escucha a los maestros de la ley diciendo esas cosas, les pregunta, ¿qué es mayor? ¿Perdonar pecados o decirle a este hombre, levántate y anda? Y se dirige ahora al paralítico y le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y dice en el verso 12, y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Maravilloso. Poderoso, maravilloso. Los espíritus malignos, las enfermedades le obedecen, los pecados del hombre son perdonados. Y es el mismo Jesús que por su espíritu ahora vive en nosotros. Así que ahí donde usted está, yo quiero pedirle que cierre sus ojos. Ante cualquier necesidad, tenemos respuesta en Jesús. Y si hoy usted requiere de liberación, en el nombre poderoso de Jesús y por su autoridad, usted queda libre. Y si usted hoy está requiriendo de sanidad en su cuerpo, de sus recuerdos, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos sanidad sobre su cuerpo. Y si usted hoy está requiriendo de perdón, ese perdón de Cristo para poder perdonarnos nosotros mismos, Espíritu Santo, tú traes convicción de la obra de Cristo y del perdón sobre nuestras vidas, ahora mismo, para tu gloria y para que pueda ser confirmado, Padre Celestial, en nuestra vida. Amén. 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 Y ahora esta develación, este ir conociendo a Jesús, escala en el capítulo 4. Porque sucede algo, los discípulos, aquellos que están cerca con Él, también van conociendo, van descubriendo. Y cada vez que descubren algo nuevo, quedan con ganas de más. Y después de un tiempo de enseñanza, Jesús les pide que crucen el lago. Aquellos hombres experimentados, eran navegantes, eran marineros, tenían toda esta experiencia. Jesús entra en la barca cansado de su ministerio, se echa a dormir y de repente las condiciones cambian y empieza el viento y las olas a sacudir aquella barca, y aquellos experimentados navegantes, su experiencia no les basta y están asustados. Y despiertan a Jesús, al maestro, le dice, ¿acaso no te importa que nos estamos hundiendo? Y quitamos un velo más. Porque aquel Jesús se levanta y le habla al viento y a las olas. Y les dice, calma,
Y me gusta tanto lo que dice un escritor. Dice, el viento y las olas reconocieron la voz de quien los había creado y obedecieron en aquel momento. Y lo que hubo es paz. Y me gusta lo que dice el pastor Nicky Gumbel. Dice, a veces Dios calma la tormenta, el viento y las olas afuera. Y otras veces calma ese viento y esas olas, esa tormenta en nuestro interior. Esa paz que solamente Él nos puede dar. Y dice que al ver eso, sus discípulos, aquellos cercanos, ahora estamos en el capítulo 4, en el verso 41, se preguntaron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Pero ahora esta revelación, esta develación llega a su cúspide en esa última semana, en esa entrada a Jerusalén. Y aquí lo leemos, vamos a saltar al capítulo 11 de este hermoso evangelio, de este activo evangelio. Capítulo 11 en el verso 7. Dice, así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y él se sentó allí. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios. O como nos dirigía hoy Miriam, nos decía, Hosana, Hosana, alaben a Dios. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto. Y es que aquí podemos entender, podemos descifrar que lo que la gente está viendo, que esa entrada de aquel hombre en ese pollino, en ese burrito, significa algo mucho más para ellos. Están hablando, al gritar Hosana, al gritar alaben a Dios, estaban hablando de un reino que viene. Están viendo que el rey ha llegado. Porque ellos están escuchando, porque ellos están entendiendo en esa imagen las palabras del profeta. Estas eran personas que estudiaban, que leían la ley y los profetas, que las repetían y las repetían. Y al ver aquella imagen, ellos interpretaron en ella las palabras del profeta Zacarías, capítulo 9, en el verso 9. Y escuchen con atención, ¿qué era esa escena para aquellos que cantaban de alegría? Decía el profeta, alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas en la batalla y tu rey traerá paz a las naciones. Dice, su reino se extenderá de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre, yo liberaré a tus prisioneros.
de morir en un calabozo sin agua. Regresen al refugio, ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza. Y escuche el cierre. Dice, hoy mismo prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. Así que esa imagen, ese rey montado en el pollino los hace exclamar y decir, alaben a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendiciones al reino que viene. Alaben al Dios en el cielo más alto. Y es que aquí está el contraste. Los reyes de la tierra imponen temor, pero Cristo proclama favor. Entra en un burro. Esto no es falta de poder, es la definición de su reino. Los imperios humanos se levantan sobre el mérito, pero el reino de Dios sobre la misericordia. Y para su pueblo, lo que Cristo recibe por derecho, nosotros lo recibimos por gracia. Ahora, nosotros los que hemos nacido en el occidente, que hemos nacido en este momento, en este tiempo, en realidad nos cuesta entender lo que es vivir bajo un reinado, vivir en un reinado, en un reino, bajo un rey. Ese tipo de autoridad nos asusta, lo interpretamos como autoritarismo, lo interpretamos. Nos cuesta entenderlo. ¿Por qué tanta alegría, tanta algarabía de haber recibido a un rey? ¿No era eso opresión? Pero es que un rey representa un estilo de vida. Tener un buen rey, recibir el rey que había sido prometido, era recibir la promesa de vida que traía ese rey. Ese deseo de Dios de dar una vida plena y abundante, ese deseo de Dios de quebrar cadenas, de traer libertad a su pueblo. Suelte fuerte ese aplauso. Así que vivir bajo el reinado, como dice Pablo, vivir para el Señor, no era en su mente una carga, no era limitación ni restricción, era una liberación, una libertad que produce vida. Y yo quiero que nosotros tomemos esa lección, dígalo conmigo, vivir para el Señor no es una carga, no es limitación, ni restricción. Es una liberación que produce vida. Así es. Así es. Y el fruto inmediato de esa vida es gozo, es alegría, es algarabía de lo que se está recibiendo, de vivir en ese reinado. Ahora, en nuestro tiempo se habla mucho de la felicidad, de esa búsqueda de la felicidad. El consejo siempre es: no, busca tu felicidad. No puedes andar complaciendo a los otros, vos tenés que enfocarte en vos y buscar tu felicidad. Y lo decimos como un gran consejo. Y es que la felicidad, el gozo es algo bueno. Ya lo hemos dicho, el propósito de Dios es darnos una vida plena y abundante. El problema es que la felicidad es algo elusivo, es algo difícil de obtener, de agarrar. Más bien pareciera que entre más la buscamos, más se nos escapa, más nos elude. Por eso es que
el simple consejo de buscar tu felicidad no funciona. Y es que el que vive para sí mismo, el que vive para el yo, está abocado a la tristeza. Porque el yo es finito, es precario. Y solo el que vive para el Rey tiene un motivo de gozo infinito y siempre nuevo. Y esa es la alegría de vivir bajo el reinado de Cristo. Porque vivimos desde la certeza de su favor, de que su rostro brilla al vernos, de que su gracia es la que nos cubre. Y así como lo dice el salmista en el 139, de que somos su fino trabajo. Ese trabajo delicado de Dios. Así que este año de proclama de favor de Dios, declaramos que bajo su rostro sonriente, nuestra obediencia a Dios no es el precio para ser amados, sino nuestra respuesta, porque ya somos amados. No obedecemos para que Él nos favorezca, obedecemos porque ya somos sus favorecidos. Su gozo, su alegría se convierte en la nuestra. Escuche, estas son las palabras de Jesús que registra el apóstol Juan en su evangelio. Juan capítulo 15 en el verso 10 dice, Jesús hablándole a sus discípulos y hablándonos a nosotros, dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. ¿Podemos verlo? ¿Podemos entender esto? Y dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Esa obediencia no es restricción, esa obediencia es vida y es vida plena y abundante y es gozo en nuestra vida. Y nos dice y nos recuerda en el verso 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y la pregunta que nos queda entonces es, ¿cómo vamos a responder al Rey? ¿Qué vamos a hacer ante esta invitación? Porque aquí enfrentamos una dura realidad que nos cuesta entenderla. A veces nos sentimos tan independientes, tan autosuficientes. Pero esta es la dura realidad. Siempre se está bajo autoridad. Siempre se está bajo autoridad. No existe la neutralidad, no existe en este sentido esa anarquía, ese cada quien puede hacer lo que se le antoje. Porque cuando el hombre se entroniza a sí mismo, la mente queda en oscuridad. Lo dice Pablo en Romanos 1, el resultado es confusión, pasiones vergonzosas, envidia y ansiedad. Esa anarquía es la anarquía del corazón que promete libertad, pero lo que entrega es esclavitud. El testimonio del escritor famoso C.S. Lewis, si lo identifican tal vez de las crónicas de Narnia, pero él es un teólogo de nuestro tiempo maravilloso. Y C.S. Lewis cuenta de su testimonio y llamó, el relato de su testimonio, lo llamó sorprendido por el gozo. ¿Por qué? Porque él asumía, como tantos, que el evangelio, que ese mensaje de Cristo era aburrimiento,
Era restricciones, era gente con la cara parada. Pero cuando conoció a Cristo, lo que lo sorprendió fue el gozo, la alegría de esa vida nueva, plena y abundante. Pero él concluye haciendo un análisis, queriendo entender el evangelio, queriendo entender a Dios, queriendo entender a la gente. C.S. Lewis concluye de la siguiente manera. Él dice, verdaderamente solo existen dos tipos de personas. Aquellos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios les dice, al final, está bien, hágase tu voluntad. Decir Jesús es el Señor es una revolución copernicana. ¿Recuerdan a Copérnico? Antes de Copérnico se afirmaba que la Tierra, que nosotros éramos el centro del universo y que todo giraba en torno nuestro. Ahora pensamos y decimos, qué pensamiento tan antiguo, tan anticuado. Pero la verdad es que a veces nos comportamos así. Como que nosotros somos el centro del universo, como que todo gira en torno a nosotros. Por eso decir Jesús es el Señor es una revolución copernicana. Es dejar de ser el centro para que Cristo sea el centro. Es reconocer que Él es el dueño, el patrón y el propietario de todo lo que somos y tenemos. Es dejar al Rey ser Rey. Y hemos dicho en la nominación de este año que el favor de Dios se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Pero es necesario en cada área, requiere que el Rey ocupe su trono. Y nos preguntamos, ¿qué área todavía no ha sido rendida al Rey que trae el favor a nuestra vida? ¿Serán nuestros planes y metas? ¿Son nuestros caprichos o es el diseño, esa voluntad de Dios? O hablando de nuestro tiempo, de nuestra boca, ¿reflejan el gobierno de su paz o la tiranía de la avaricia, de la envidia, la pereza o de la queja? O hablando de nuestra privacidad, de nuestra intimidad, de eso tan nuestro. O lo podemos hacer más concreto, hablando de nuestro teléfono móvil. ¿Está bajo la mirada del Rey, que nos ama, bajo su dominio, o está bajo el dominio de nuestros impulsos? O revisamos nuestro dinero, nuestros recursos financieros. ¿Son una herramienta para el reino de Dios o un falso ídolo de nuestra seguridad, donde depositamos nuestra confianza? Que podamos entender, que podamos al conocer, al ir quitando todos esos velos y conocer a Cristo como Rey, que bajo su reinado, su deseo, sus planes para nosotros son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza.
Su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Hablando de nuestro tiempo, hablando de nuestra boca, Él quiere darnos descanso, reparador. Él quiere renovar nuestras fuerzas. Él quiere en intimidad darse a conocer, fortalecernos. Él quiere que nuestros días tengan un propósito, impacto. Él quiere que nuestras palabras sean palabras de vida, incluso para nuestra propia vida. Hablando de nuestros recursos. Dios no quiere empobrecernos. Su deseo no es que tengamos menos. Desde el inicio Él dijo, multiplíquense, fructifiquen. Ese es el deseo de Dios. Abraham le prometió, te bendeciré, te haré famoso y serás de bendición. Pero Él no nos quiere esclavos. Nos quiere libres. Para amar, para dar y para darnos. Al conocerle a Él, reconocemos que somos sus favorecidos. El Señor y Rey vive entre nosotros y vive en nosotros. Y es su paz la que nos gobierna. Oramos que cada vida, que cada familia y matrimonio se someta hoy confiadamente al dominio amoroso de Cristo Rey. Amén. Amén.